Bueno, bienvenidos a la galería del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Quienes no conocen, nuestro centro es el único centro conservador que existe en la Argentina de todos los documentos referidos a la historia de estos lenguajes, de la historieta y del humor gráfico, ampliado hacia la ilustración y otras formas. Existe desde hace un poquito más de 10 años en la Biblioteca Nacional. Es único, hasta lo que sabemos, como centro conservador dentro de una Biblioteca Nacional. Tiene una colección formada a partir de donaciones de autores, familiares de autores, editores, que ya es muy grande, digamos. En 10 años se ha reunido una colección de museo, digamos, de originales de artista que supera los 20.000 dibujos. Además conservamos todo tipo de documentación. Tenemos una biblioteca específica, una biblioteca de referencia sobre el humor y la historieta argentina. Bueno, todo es historia, así que conservamos fotografías, contratos, etiquetas de vino, estampillas, digamos, todo tipo de material édito y no édito que hacen a la historieta y al humor gráfico. Bueno, este es nuestro espacio de extensión cultural, donde hacemos exposiciones y también, bueno, presentaciones de libros, charlas, debates, algún taller se ha hecho también. Es un placer inenarrable presentar este libro, tener nuevamente con nosotros a Lautaro Fisman, que es un viejo amigo del Centro de Historieta. Hago una presentación de Lautaro y de Pablo, y después la idea es largar como en una conversación, ¿no? Con alguna pregunta disparadora nuestra y que ellos vayan contando. Bueno, por ahí algunos datos ya lo saben, pero les cuento. Lautaro Fisman nació en Buenos Aires en 1975, es dibujante, ilustrador, pintor y docente. Desde los 15 hasta los 18 años estudió en el taller de historietas del maestro Alberto Breccia. En 1994, junto a los alumnos del taller, comenzaron a autoeditar la revista El Tripero. Publicaron 7 números hasta el 2001, realizaron muestras en la Argentina, Cuba, Suiza, Italia, España y Francia, y en 2015 editaron un nuevo número aniversario. En 1995 ilustró la colección Sherlock Holmes para Página 12, fue su primer trabajo contratado como dibujante y todavía recuerda la sorpresa y la emoción cuando los domingos, que era el día que salía, veía en la calle a la gente con los libritos. Digo libritos porque eran de tamaño chiquitos, no por la calidad. Desde entonces publicó en revistas de historietas de la Argentina y de distintas partes del mundo, y sobre todo en proyectos comprometidos política y solidariamente, como Historietas por la Identidad, convocado por las Abuelas de Plaza de Mayo, o Historietas en la Violencia Policial, Historietas contra la Represión, dirigido por Daniela Drukarov. Desde esa misma perspectiva, sumado a su interés por la literatura y por la historia, sobre todo las historias olvidadas o injustamente contadas, publicó los libros Barro y Sangre, Nuda Vida, sobre la Guerra del Paraguay, ambos por la editorial Tren en Movimiento, y para el 50 aniversario de la masacre de Trelew, el libro Trelew, La Pasión Fusilada, junto a Mariana Urruti, publicado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y es notable porque, para admiración de todos nosotros, en el archivo, no nos cansamos de ver sus originales. Cuando digo todos nosotros somos más que nosotros dos. Por ejemplo, pasó cuando Lucía, que los digitaliza, o cuando Ligia o Tito los cargan en las bases de datos para su consulta. Admiramos sus dibujos y sus publicaciones, trabajos que tienen un estilo definido, pero a la par cada vez trabaja diferente y cada vez se supera a sí mismo. Y quizás con mérito equivalente o mayor aún de todo esto, es que es una persona respetada y querida, no solo por nosotros desde el archivo, sino por todos sus colegas. Quiero terminar esta presentación de Lautaro con un ejemplo que es doméstico, pero para mí significativo.
Para la muestra que está ahora exhibida en el tercer piso de la biblioteca, que se llama Bestiario Nacional, que fue organizada por Fernando Olivera y Mariano Buscaglia, la autora entregó un original del libro Lobizón y nos dijo, bueno, después pueden quedárselo para el archivo, pero también hagan lo que quieran, pueden cortarlo también. Nosotros lo mirábamos y la acotación venía a cuenta porque estaba hecho el dibujo sobre un catálogo, Pablo lo habrá visto, supongo, de canillas. Entonces, lo que Lautaro decía, porque eso era buen papel, entiendo, por el papel. Lo que el autor decía era medio absurdo porque estaba sobre los dibujos de las canillas, con lo cual cortarlo iba a ser medio imposible. Pero lo cuento porque sintetiza, me parece, su modestia como artista, su maleabilidad para trabajar y su generosidad. Bueno, Lobizón, que es el libro que les mencioné con esta anécdota, lo hicieron entre un libro de cuentos e ilustraciones que lo hizo con Pablo. Pablo nació en 1975 en Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Estudió la carrera de Letras en la Universidad Nacional de Mar del Plata y ahora vive en Mar Azul, partido de Villa Gesell, desde donde se vino hoy para esta presentación. Fue docente en escuelas rurales y se dedicó al periodismo. En 2016, creó la editorial Cruz, donde editó varios títulos de escritores y artistas populares de la provincia de Buenos Aires. Proyecto que ahora devino en la editorial La Flor Azul, me parece que como una continuación de objetivos, donde publican de manera independiente, donde publica ficciones, testimonios, crónicas y libros ilustrados. Entre uno y otro sello lleva más de una docena de títulos publicados. Desde Mar Azul, además, organiza residencias para escritores y editores, una feria del libro para editores independientes y mantiene un trabajo sostenido con docentes. Fue y es amigo y editor de Juan Forn y de Guillermo Sacomano. Escritor en proceso, tiene varios trabajos en gateras, entre ellos una novela en la que está trabajando desde hace varios años sobre Morris, idea que le contó a Lautaro, y de ahí surgió la aventura en formato de novela gráfica que ahora presentamos y que ellos desarrollarán mejor. También trabajan varios guiones, está entusiasmado en uno sobre Ulrico Schmid y en una adaptación del Camino de Buenos Aires, La trata de blancas, de Albert Londres. Es, según él mismo se define, entre risas, un editor inédito. Aunque ya publicó cuentos en El Lobizón y El Náufrago, en Náufrago Morris se estrena como guionista. Creo que con una filosofía de rescate y espíritu buceador es afín a Lautaro. De modo que con el libro que ahora presentamos, me parece, vienen a demostrarnos que Pablo Franco y Lautaro Fisman son una buena yunta. Bueno, empecemos por el empiezo, que sería preguntarles cómo nace la idea de hacer esta novela gráfica, de quién fue la idea, quién se la pasó a quién, empezaron con un guión, empezaron con una síntesis, la conversaron o no. ¿La encontraron tirada por ahí? ¿Cómo fue? Yo le pedí tiempo a Lautaro para terminar la novela y todavía no la terminé. Entonces, en un momento me dijo Lautaro, bueno, vamos a hacerlo porque no daba para más. ¿Estabas escribiendo Yo estaba escribiendo una novela sobre Morris, sí, que es un náufrago, la historia de una historia real y a mí me gusta escribir los libros, pero también me gusta hablar de los libros. Entonces, como le conté un día de qué trataba el libro, me dice, ya vamos a hacer una historieta. Le digo yo, pero déjame que la termine la novela. Me dio 1 año, 2 años, no sé, 3 años. Llegó el momento en el que me dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y efectivamente, bueno, fue una idea de Lautaro, empezamos con el guión, nos agarró la pandemia en el medio. Ya con el guión medio encaminado, medio la historia... Ya está, ya había. En realidad, cuando nos conocimos, él me contó la historia de Morris y ya me entusiasmó para hacerle una historieta, ¿no? Ya de entrada, el libreto es para hacer una historieta, ¿no? Iba a terminar la novela. Bueno, esto que él contó que después se fue alargando, pero la historia, bueno, no les quiero spoilear, pero era una historia de náufragos que llegan cerca de Mar del Plata, con un montón de aventuras medio terribles, pero daba mucha ganas de dibujarla. Así que la fuimos hablando un montón. Yo no sé, creo que hace como 3 años empezamos como a bocetarla un poco. Sin pandemia empezaste a... La verdad, yo que
Sí, los años de pandemia es como si no hubieran... Claro. Antes de la pandemia ya la teníamos un poco arrancada y ahí arrancamos a bocetarla, ¿no? Pablo reescribió un guión de historieta, como si fuera propiamente dicho, un guión de historieta, y después con la novela, con lo que había de la novela, fuimos acomodando y bocetando. ¿El proyecto, digamos, existía mientras vos estabas trabajando con Nuda Vida o terminás Nuda Vida y recién ahí pensás en hacer...? No, ya estaba, habíamos terminado Nuda Vida. De hecho, Pablo vio antes que termine Nuda Vida y hay una página grande que es un paisaje en Paraguay, que fue una idea de él. Me parece que falta un respiro. Esa página... y lo de Cavituna también charlamos. Hablamos de Cavitunas. Ya nos conocíamos antes, pero fue después de Nuda Vida arrancamos con el de Morris. O sea que vos como guionista, ¿Nuda Vida influyó, digamos, en la construcción de la narración, del relato? Y es, no sé, para mí, ¿por qué nos complementamos un poco? Es porque Lautaro, no sé, justo ayer hablábamos de eso también. Barro y Sangre y después Nuda Vida, si se quiere, son más episódicos, por decirlo de alguna manera, aunque Barro y Sangre son cuentos, digamos, pero Nuda Vida, viste, que tiene como espacio. Y esta, digamos, un poco lo que yo trato de hacer, o traté de hacer, es de hilar, que me parece que se nota más en Morris, que está como un relato más largo, hilado. También que la historia ya es una historia real, eso también hay que decirlo, es una historia real, y todo lo que se cuenta sucedió según... Hay 5 diarios de la expedición, y yo también traje a la historia fuentes de otros... de Thomas Wagner, que era un jesuita, hay distintos estudios en un periodo que no se conoce mucho, pero lo que hay remite a lo mismo, entonces pudimos armar. Me parece que el relato logramos que quedara como más, no sé, también es un viaje, es como que ayuda a eso. Sí, es más historietístico, fluye más, quizá en la parte, en Nuda Vida, como era una guerra y aparte era un trayecto, muy largo, había muchísima claro. información, hay algunas partes que quizás están un poquito más ilustradas, que cuenta una batalla, y esto lo podés, como si fuera un poco más parecido a la historieta clásica, te va llevando la historia, ¿no? Casi no hay cortes, más cortes que hicimos con partes que hay paisajes, partes que hay con... Sí, pero aún así hay una estructura en la que comienza en Londres, se embarcan, hay un salto temporal ahí, 2 años o 1 año y medio, ya vamos a los tipos naufragados, en ese estado de miseria absoluta, y después hay un raconto a partir de un sueño de cómo fue el naufragio. O sea que sí hay idas y vueltas. Había habido un problema en la historia real, que era que cuando quedan varados en Mar del Plata, lo que es Mar del Plata, intentan 3 veces volver a Buenos Aires caminando por la orilla del mar. Y entonces contarla como 3 veces la misma situación. Entonces, ahí también resumimos, con lo del sueño también fuimos acomodando. Igual también, mientras lo fuimos desarrollando, hubo etapas, digamos. El principio lo pusimos después. Eso es lo que tiene de bueno de trabajar, no con un guión cerrado, sino en un ida y vuelta. Eso, y que Lautaro obviamente no es que no desconocía la historia, al contrario. No sé, me imagino a veces si el que ilustra, pero Lautaro sabe mucho de historia, compartimos mucho de eso, digamos, de los contextos, las historias paralelas, acá podríamos poner esto, agregar aquello, entonces eso, el laburo de ida y vuelta funciona. ¿Y la documentación cuánto le facilita y cuánto los ata? Y es un tema eso, porque, lo que no sé, en mi experiencia, lo que podés hacer es obviar algunas cosas, o lo que tratamos yo de hacer es de obviar, pero no podés ficcionar. O sea, si vos estás metido en una no ficción, en algo que es una no ficción, no podés meter algo, digamos, que sea totalmente inventado. Podés obviar algunas cosas. Pero lo que pasa es que los hechos de la historia están tan buenos que... igual tratamos, él tiene amigos historiadores navales, con el tipo que sabe mucho de historia, no sé, que nos consideran los trajes de los milicos, de los españoles de esa época, que después mi dibujo no es muy hiperrealista, entonces, aunque sea es mirarlo y como embeberse de todo lo que podamos, vimos un montón de libros de barco. Sí, de uniforme. Bueno, lo de las ciudades también es un re desafío, porque Buenos Aires en 1742... hay poco, pero bueno, están los grabados de Vidal y de Floreal Pau, que medio para darle un poco de clima, no es fotográfico. Pero la idea, cuando estudiábamos, Alberto siempre nos decía que hay que documentarse
que es imprescindible documentarse. O sea, mirar como embeberse todo lo posible, después olvidarse eso y pintar con lo que queda. Bueno, del Cacique Bravo, que está buenísimo, que hay una imagen, hay un grabado que en el diario ese de Faulkner, el jesuita, donde hay una imagen pero bueno, hay una imagen que la hizo un dibujante en Europa después de que él volvió, no sé, 20 años después. Pero bueno, por lo menos... Carnapol. Sí, Carnapol. Todos los personajes que aparecen en la historieta son, por lo menos los importantes, digamos, los que definen acciones y hechos, son basados en personajes reales que existieron o tuvieron que inventar algunos. No. Vos me dijiste que eran todos reales. Bueno, yo hice... Me dijiste vos. Esto es verdad, aunque usted no lo crea. Son todos hechos reales los que van a leer. Ojo, todo esto pasó. Sí, los nombres de Está los marinos documentado. están en los diarios, o sea, son tipos que existieron. No hay obviamente eran todos tipos pobres, ninguno tiene un retrato de él, Claro. que también es un alivio porque podíamos inventar, no sé si Morris era pelirrojo. Pero Isaac Morris, bueno, vamos a volver a lo del pelirrojo, pero porque es importante. Pero Isaac Morris publica su libro, su relato, Claro. que lo tengo por acá, en 1850, ¿no? Primera impresión, narración de peligros y penuria. Que estaría viejito ya. No, lo que pasó con el... Fue 8 años después de los hechos. Estaba hecho pelota, no sé si estaba viejo. Pero en 1850 no, en 1750. 1750 será. 1750, Claro. tenés razón. Bueno, ahí le pifié con un número, bien. Es el problema de Wikipedia. Igual Cualquiera escribe cualquier cosa. El aire en del mar Wikipedia. también te Después hace te voy a vivir corregir. mucho. Lo voy a corregir. en 1750, realidad, es poco tiempo después. Sí, sí. lo que pasó con la historia, no me dejan hablar mucho porque dicen que me la paso spoileando la historia. Que a mí me encanta contar la historia del principio al fin, pero bueno, lo que pasa con la historia es que esta expedición, de todos los barcos, solamente uno llega, que logra dar la vuelta al mundo por el Pacífico y captura un galeón español que se llamaba el Covadonga, que estaba repleto de oro. Y es el botín más grande, o era hasta ese momento, tomado por la corona inglesa. Era una fortuna enorme. Entonces, como los ingleses, a mí me gusta decir que eran y son piratas, Eran corsarios. estos Claro, tipos. iban a porcentaje. No piratas, corsarios. corsarios, bueno, sí, es un eufemismo. Le tenemos un poco de afecto. Iban a porcentaje. Entonces, todos, como hubo un naufragio y hubo una sublevación de los marinos, si vos te sublevabas, no cobrabas. Entonces, todos escriben queriendo demostrar que no Que no se sublevaron. Exactamente, que les correspondía la paga. Una paga que estamos hablando era enorme. O sea, la paga que le correspondía por el botín a un marinero común equivalía a su sueldo de 40 años, por ejemplo. O sea, era mucho dinero. Claro. Entonces, por eso hay 5 diarios que testimonian de distintas visiones esta historia. Por eso uno de los hallazgos del libro, que es que en uno de los diarios, en una lista de marinos, aparece el nombre de Isaac Morris. Y después en otro de los diarios es el escrito por Isaac Morris. Entonces pudimos reconstruir la historia completa de Isaac Morris desde que salió de Londres hasta que vuelve. Voy a spoilear, hasta que llega a Londres cuando termina el libro. Entonces es muy lindo porque incluso yo tengo un amigo que fue el editor del diario de un carpintero, que es el otro diario donde está mencionado Morris, que editó ese libro y no conocía la existencia del diario de Morris. Porque en Argentina se han estudiado como en 2 categorías diferentes. El diario de Morris para estudiar los pueblos originarios, porque es un testimonio único de 1740, y el otro como de los navegantes. Hay toda una literatura referida a navegantes, ingleses, holandeses, bueno, y españoles, obviamente. Y estaban como separados. Entonces, juntarlos, y bueno, y aparte que quede todo hilado en un solo relato es una cosa... O esos dos son 2 mundos que ustedes juntan, ¿no? Yo en un momento pensaba también en la gauchesca, si habían tomado algunas cosas de... Sí, bueno, compartimos muchas lecturas, Lautaro sabe mucho de historia, bueno, se da el ida y vuelta. Pero estaba muy buena, o sea, toda la parte donde conocen a Cangapol, que esa parte de esos indios no tienen historia acá, o sea, son tipos que se sabe que existieron, se sabe, bueno, tuvieron un motín en un barco, son tipos que hubo una historia y está oculta. Entonces, para mí estaba buenísimo poder hablar, decir, mirá, hasta en 1740 los indios tenían la tierra hasta el salado, había tratado los españoles con los indios, donde reconocían que esa tierra era de los indios. Entonces, estaba buenísimo poder mezclar las 2 historias y darla a conocer, ¿no? O sea, Calelián, Cangapol son tipos reales que estuvieron vivos y
que está bueno rescatarlos. Estás en tu salsa y cualquiera que conozca la obra de Lautaro Fishman sabe, digamos, que eso es, supongo, lo que más te interesó del, ¿no? No, igual toda la historia, ¿no? De los tipos solos tratando de llegar a Buenos Aires, se hacían alforja con los cueros de los lobos marinos para cargar agua dulce que no les alcanzaba, se caminaban, se cagaban de sed y volvían, o sea, hasta que los indios, en cambio, que conocen todo esto, de los indios no pasaban, era su lugar de vida, vivían, sabían dónde había agua. Sí. Estos blancos estaban pobrecitos a la deriva, muriéndose, o sea, muriéndose de hambre, comiendo carne cruda. Bueno, lo van a ver ahí en el libro. Pero eran unos tipos, si no los salvaban los indios, se hubieran muerto en poquito tiempo. Espantoso. No sé si lo voy a leer. Sí. Volviendo a la narración, ¿usaron el recurso de los sueños en alguna parte de los documentos? Se habla de sueños, pesadillas, porque en todo el relato, además de que todo es una gran pesadilla, y está tratado, me parece, como una pesadilla, desde lo gráfico, digo, desde lo visual, es una pesadilla, con figuras en descomposición, bueno, con recursos que ya aparecían en Nuda Vida, en otras obras tuyas, en definiciones, digamos, en la imagen, uno puede ver o adivinar en todo caso, y cuando empieza a configurarse la figura estalla, parecen en desintegración en realidad a medida que va sucediendo el relato, que está perfecto, a lo que muestra el relato, ¿no? Que es una especie de derrotero de miserabilidades, cada vez peor, se van haciendo jirones, digamos, hasta convertirse en guiñapos los seres humanos que aparecen. Además de esa cosa pesadillesca general, están los sueños utilizados, digamos, justamente en este recurso de volver al momento del naufragio y qué pasó en todo ese tiempo, hasta ese tiempo presente en que arranca la historia. Sí, es un sueño y después hay otro sueño más. ¿Eso lo inventaron ustedes? Sí, ¿Cómo viene esa cosa de los sueños? Pero fue un recurso que estuvo bueno, se le ocurrió a Pablo para poder meter un montón de tiempo que estaba, porque si no, de alguna manera había que contar el naufragio, qué les pasó hasta llegar ahí, que es un libro más. Y al meterlo en un sueño, permite eso de contarlo como imágenes, ¿no? Es como un flashback donde va pasando cosas en un sueño de una noche, estás contando. Bueno, lo curioso justamente que lo que podría ser el elemento en el relato, más lo que más suspenso tendría o lo que más jugo tendría para generar suspenso, intriga en el lector, que es el naufragio, todas las vicisitudes de un naufragio, se van cayendo de agua, les pueden pasar montones de cosas, digamos, un naufragio es brevísimo, en realidad está contado en una página, digamos, y van a otra cosa que es a lo que les interesa contar, ¿no? Eso mismo aparece también en el modo de contar con imagen, porque aparecen, por lo menos en dos momentos, por ahí hay más, pero hay dos momentos donde la escena que vamos a ver surge del interior de algún personaje de la escena anterior. Con lo del capitán. Tenemos al capitán que grita y sus dientes o el interior de su boca salen de ahí aquello que va a aquellas figuras, digamos, en las que van a dar paso a la siguiente escena. O tenemos una especie de lobo, lobizón o perro, hay una especie de monstruo con los cuerpos desnudos ahí de los dos náufragos, ¿no? Sí, bueno, pasás hasta que no era la historieta. Como volutas que van. Pero hay un van momento que hay evolucionando, en muy la boca interesante. de un capitán que es medio como una porquería humana. Dentro de la boca se mete y está el barco que van a naufragar. Pero como estamos haciendo un sueño, dentro del sueño te permite jugar un poco con algo no tan realista. Entonces meter el barco dentro de la boca de este tipo. Y lo otro, bueno, es ya medio, es como una licencia, medio, están los tipos ahí cagados de frío y de hambre en medio de un pajonal. Entonces el pajonal tiene un poco una cara de lobizón, pero es genial, porque está muy bien las insinuado. historietas que vos hacés, no necesito leerlas para saber quiénes son los hijos de putas y quiénes son las personas de las cuales vos te pones de parte. Los que están tratados de un modo realista y respetuoso, esos son los que vos vas a defender. Y los hijos de putas son clarísimos, son unos monstruos ahí, Sarmiento y todo, aparece. Pero güey, pobres los náufragos ahí, que en realidad son piratas también, no es que son tipos a los que yo tengo una afinidad, pero son unos pobres tipos también, no están ahí cagándose de hambre, no los trato con la misma bronca que puedo tratar a mí. No, claro, pobres.
No, son los pobres en este caso, Claro. y es casi una historia de pobres contra pobres lo que están contando, ¿no? Sí, de hecho, cuando Tipos que vuelven a necesitan Buenos laburar. Aires, que parecía que los van a rescatar, cuando vuelven a Buenos Aires, los vuelven a meter presos por ser protestantes, digamos, y otra vez, como que, o sea, están presos no solamente de los indios, sino también de los españoles. Son como víctimas 2 veces. Y vos mencionabas que no había fotografías. ¿Cómo resolviste o resolvieron entre los dos los personajes que hay? Porque incluso hay uno que lo venden por mulato, hay como una, que no sé si eso era exactamente Sí. así o... Está eso. Sí, está en la sí. historia. Me pregunta, ¿tenés miedo ahora de Estamos entre de que amigos. haya inventado todo? No había imágenes, pero sabíamos que John Duck, que era negro, ¿no? Era medio negro, mulato, y que los indios le Sí, llamaban de la hecho se lo atención a llevan pie. tierra adentro, digamos, y desaparece porque llamaba la atención que era negro. Y no lo ven nunca más. Y el resto de las decisiones, por ejemplo, que fuera pelirrojo, Morris, eso... Perdón, el micrófono. El micrófono, perdón. No, le preguntaba por algunas decisiones, ya que no tenían fotografías ni imágenes, por ejemplo, que fuera pelirrojo el Morris, el protagonista. Nada, eso fue saliendo. De hecho, cuando arranqué, la primera página que está ahí, porque arrancamos a laburar, bocetamos todo, hasta cuando terminamos de darle un poco de forma, que justo arrancaba la pandemia, yo me iba a laburar al taller, pero la verdad que los primeros tiempos me tomaba 3 pavas de mate y no podía pintar nada, se hacía una rayita, no me gustaba, y lo primero que salió... bueno, mi maestro cuando nos enseñó siempre nos decía no arrancar a pintar por la primera hoja, ¿no? Porque uno tiene ya medio la presión de la página en blanco y de que empieza la historia y la que verdad el que va a mirar, si ya la primera página es medio una cagada, no sigue para adelante. Entonces es mejor arrancar por la quinta y que uno tiene menos presión y puede jugar un poco más y una vez que resolviste un poco cómo vas a tratar el laburo, recién resolver la primera página. Entonces yo arranqué por ahí, que es la matanza de los lobos marinos, que es medio abstracta, ¿no? Está medio manchada, y Morris ya era un poco más rubio. Y después me di cuenta que tenía que ser pelirrojo, así que volví le hice los rulos y lo tenía de pelirrojo. Y me parece que tiene más fuerza y nada, es un tipo, porque pobres están todos hechos pelota, son muy parecidos, ¿no? Más allá, hay uno pelado, pero si no son todos tipos muy flaquitos, hechos bolsa, con el pelo largo, con barba, y estaba bueno, no el principal que sea pelirrojo nos ayudaba, me parece que le daba como un chiste un poco a la historia. Pero no sabemos si no sabemos nada de... Bueno, de pero Morris. es un gran acierto. Lo del pelirrojo para mí está muy logrado visualmente, porque además tiene un tratamiento con una paleta bastante reducida, oscurísima, ¿no? Todo es oscuro, el relato es oscuro y está tratado de un modo bastante oscuro, hay poco, ¿no? Hay pocas Muchos situaciones alegres, ocres, ¿no? viene, digamos, así, Sí. ¿no? La paleta, excepto en algunos momentos donde se modifica, hay uno que está exhibido ahí justamente, que es muy interesante porque o sea, hay como referencias ineludibles, ¿no? Uno piensa, qué sé yo, el naufragio de la Medusa de Jericó, que también es una denuncia, y en otra denuncia que hizo Turner, que es el barco de esclavos. Y es la misma paleta que el barco de esclavos. Supongo que de pedo es así, o no sé si vos lo tenías como No, ese referencia o pero te sí, quedó en lo algún vi, lado. me encanta, Turner. Que es una denuncia terrible, además, ¿no? Esa, porque inició el movimiento abolicionista, lo que sucedió, digamos, que dibuja Turner. Vamos a abrir el micrófono porque ya tenemos la primera llamada. Básicamente lo que hice fue, bueno, primero tener muy presente toda la historia y después armar como una síntesis, digamos, y pensar un poco en lo que se puede contar con la palabra y, digamos, no con la imagen. Y después para mí, lo que funciona mucho es permitirse el ida y vuelta y esto que parece una cosa, que una pavada, no es una pavada, porque en realidad es ahí donde está el secreto, en ver la imagen, o sea, cuando ya está bocetado, y en ver qué es lo que está, porque la imagen siempre se puede modificar, pero el texto también, si uno está abierto a hacerlo. Si estás abierto a hacerlo y a modificarlo,
por ejemplo, mirá, te digo, Lautaro teníamos unas secuencias largas, sobre todo cuando van por la playa, que están preciosas, bueno, ya las van a ver, se ven ahí varias imágenes, que caminando se encuentra una ballena, tiene una página que son todas unas viñetas más pequeñitas, que es como un acercamiento hasta que te das cuenta que es una ballena que está varada, es real también. Después tiene una... Lautaro le esquiva un poco, sí, eso también, que le esquiva un poco a los paisajes, ¿no? Había que insistirle para que dice que no le salen bien, que no le salen bien. Bueno, cuando teníamos todo eso ya planteado, por ejemplo, yo le decía que para mí hacía falta poner algunos detalles con palabras. Ahí está la ballena. Bueno, y ahí están los perros, sí. Bueno, y que el lector, trabajamos eso también, que el lector se detenga en los paisajes, porque cuando vos ponés una palabra o alguna reflexión, ahí pusimos algunas cosas sobre cómo se sentía Morris en lo que él creía que era la soledad, porque ese es un tema re interesante, digamos. Para el hombre blanco consideraba que estar ahí era estar perdido y en el desierto, pero ni era un desierto y había gente que no estaba perdida. O sea, de hecho, cuando se lo llevan los indios, sabían perfectamente dónde parar a tomar agua, dónde dormir, a qué lugar ir a buscar caballos. Entonces, bueno, esa sensación de soledad y de estar en lo inhóspito, con un recurso como poner un comentario, creo que, bueno, pusimos algo sobre la muerte o en el miedo de perder la vida en ese lugar y que nadie supiera más de ello. Bueno, digamos, trabajamos un poco así la relación de la versión final y no sé si te contesté mucho igual, pero más o menos. Más o menos. Yo justo quería preguntarte algo que vos mencionás, que es una historia con mucha carga, digamos, de acciones, pero tiene pocas palabras en el guión. O sea, obviamente el guión no son solamente las palabras, pero esa decisión también me llamó la atención, que tiene muy poco... Sí, también al no haber diálogos en los diarios, digamos, porque cuando, no sé, en ese otro libro que estoy trabajando sobre Ulrico, por ejemplo, hay más diálogos, o lo que uno le dice a otro, digamos, y en este no hay mucho. Entonces, es como que inventar lo que se dicen también te da... Porque para mí lo de trabajar con historia real, eso es un poco lo que es difícil. Es inventar lo que no está, es como faltar un poco a la historia. Entonces, bueno, tratamos de que se muestre, digamos, y... Nada, sí, no hay mucha palabra, me parece. No sé, al inicio... No, hay un diálogo o sea, en el diario no tenemos qué es lo que se dirían los marineros. Y tratamos de no inventar mucho para no irnos demasiado de la realidad. Pero tampoco la historia escrita es la realidad, porque está pasada por el tamiz de cada uno de los que escribió. Y hay veces que necesitamos, hay momentos que se van a buscar a ver si conseguían algo para comer, y uno dice, tráeme un pato a la naranja. Seguro no le dijo eso, pero estaba bueno los tipos cagados de hambre. El chiste de Lautaro, que nunca falta. Sí, sí. Bueno, esta vez le salió bien. Lo tuvimos que discutir. Espantoso, con tantos chistes es horrible, pero esta vez le salió. Muchas cosas tuvimos, hablamos parte. Y yo incluso hay mucho, Pablo me decía, este cuadro, dejá hacerle un cuadro gigante de este paisaje, que a mí a veces me cuesta dejarlo, porque no, estoy bien, sí. Voy a hacer y la verdad que después garpa porque le da un aire a la historia. Ese silencio, todo ese silencio que tiene funciona perfectamente con la historia, ayuda al clima, ayuda al ritmo que tiene, esas no intervenciones, digamos, y aparte, de voces en off ni explicaciones. La verdad que funciona muy bien así, claro, para lo que es la historia. Referían a los diálogos, pero también podrían haber sido textos mucho más largos, mucho más explicativos, no solamente... Sí, o hay unas partes de los diarios que son espectaculares, que uno está tentado de ponerlo a veces. Pero bueno, sí, es decisiones de cómo se arma. Buena decisión. Pero bueno, hay ficción, o sea, cuando hablan con el gobernador español, hay partes que necesariamente tiene que haber un poquito de tipos discutiendo, hablando. Y el final también es una gran no, ficción. No lo digo. Bueno, la lectura, digamos, me parece como el conflicto central que se entiende como al final, ¿no? Que en realidad es No spoilemos nada. No spoilemos nada, pero es el choque de culturas, digamos. Sí, en realidad no es la supervivencia, sino que es un problema moral que ustedes lo llevan a una cuestión, ya a un debate ético sobre un viejo tema, por lo menos directo, supongo que vos también lo asumís, de Lautaro, que es civilización y barbarie.
qué es civilización y sobre todo quiénes son los bárbaros, ¿no? ¿Qué es la barbarie? Que está muy claro. Sí, que en realidad, que está buena la pregunta, para mí la historieta es como un cine más barato en realidad, porque no porque valga menos, sino tenés menos que gastar menos guita, puede hacer todo uno, pero para mí yo lo pienso como un cine, la historieta, los encuadres, y la narración para mí es como un cine, yo lo pienso como una película ahí en papel. No, hay que decir que van a hacer una peli con esta historia. No sé si sabían. Sí, Scorsese con DiCaprio, no sé si saben. No, pero es verdad. Pero es verdad. Cuando... Suena increíble, pero es cierto. Scorsese está haciendo la película de esta historia, no de la historieta nuestra, pero sí de la historia. Leo está acá. No sé si le irá mejor que a nosotros. DiCaprio iba a pasar después. Iba a pasar a firmar. No, pero no hagas chiste porque parece que es mentira. Es cierto que le van a hacer la película. Claro. Cuando terminamos, porque el libro que después íbamos a hablar, fue a un concurso que fue el primer concurso de historieta latinoamericano. Y cuando terminamos, cuando mandamos, creo que ya habíamos ganado, pero creo que estábamos escribiéndonos, y uno, no me acuerdo si el brasilero nos dijo si ya sabíamos, si lo habíamos hecho por la película, nosotros no teníamos idea, y se estuvo filmando Scorsese. Claro, porque los que sobreviven, digamos, esto lo puedo contar porque no están en la... Cuando se bajan en el Mar del Plata, 11 marineros, el resto de la tripulación iban en un barquito que habían armado, que se ve ahí cuando Lautaro lo dibujó, finalmente llegan hasta Brasil. Y en Brasil el grueso de la tripulación sobrevive ahí. Entonces parece que la peli retoma sobre ese grueso de la tripulación. Y sí, que el protagonista va a ser DiCaprio, de verdad. Sí. Pero bueno, no sabíamos. En realidad se copiaron de nosotros. No. Es una continuación de lo tuyo. Sí. Claro. No, de hecho, los diarios son versiones, o sea, los diarios son todos distintos y sobre el mismo hecho, escrito en el mismo momento, digamos, para justificar su seguramente su ninguno acceso. habla mal de sí mismo. Claro, sí, todas las versiones están desdibujadas en favor de quien la escribe, digamos. Perdón, termino la pregunta anterior, que me interrumpieron porque me quedé con todo. ¿Qué tiene que ver con eso? En alguno de los relatos está el tema de lo que se termina convirtiendo en el nudo principal, que es la traición, digamos, de Morris, de los supervivientes, a aquellos que los ayudaron, que son justamente los tehuelches. ¿Es central? O sea, ¿eso estaba o es una cosa que ustedes apuntaron? No, está igual. Está. Está igual. Pasa que para un inglés, contarle a los ingleses que se cagó en los indios no le traía ningún problema moral, ¿no? Si hubiera traicionado a los ingleses quizás no lo iba a poner, pero el tipo dejé en banda a los indios que me habían ayudado, no tenía ningún... Y la escena del barco, digamos, que es hacia el final, que es la más fuerte de todas, digamos, del motín y cómo termina eso, es tal Está cual. contado. Tal cual. Sí. Pero creo que, no sé si se entendió, digo que Morris lo contó porque no creyó que hablaba mal de él, decir que dejó en banda a los indios. Claro, que me parece a mí, por lo menos la sensación cuando lo leí, es que lo que te da distinto es el contexto que ustedes le dan. O sea, a mí me parece que ahí hay como un posicionamiento de ustedes. Sí, y el final, con otro sueño ahí también. Es otro sueño, explica, claro, que es la conciencia al final, ¿no? La mala conciencia. Más la postura de ustedes, ahí me pareció que Sí, aparecía igual eso. no decimos, porque en realidad contamos lo mismo que cuenta él, no decimos, miren que inglés hijo de puta, ¿no? Contamos lo mismo, nada más que no hay una toma de partido en eso, no. De hecho, no los pinto como con bronca a esos ingleses, que en realidad sobre todo son cobardes en ese momento más. No, pero por eso es lo de, me parece. Pero lo de- está contada como con mucho detalle el combate que hay en el barco, en los diarios en el diario de Morris. Sí, pero realmente es tremendo, digamos. terrible. Cómo dejan que los maten a los indios. Perdón, estamos spoileando mal eso ya. Todos la leyeron igual ya, ¿no? ¿La leyeron? Ah, bueno, no, es todo mentira lo que dijimos igual. Estamos hablando de otra cosa, de otra película estamos hablando. Sí, perdón, el spoiler. No, Esta sucede en 1840, en cambio esa que van a leer es de 1740, así que no te preocupes, es otra. yo igual quería decirlo al principio, pero después no pude, nada, que es una alegría enorme para mí que estén todas acá, todos y cada uno, la verdad es una emoción, bueno, para los dos, y me pone muy contento, o sea, es una alegría contar con todos, que apoyen, que
estén ya para mí es nada, me pone muy contento. Y aparte me es una alegría poder presentar acá. Bueno, ya que contar siempre con Judith y Joma, la verdad que siempre están para dar una mano, para apoyar. O sea, es increíble el laburo que hacen en el archivo, resguardando y preservando y recopilando la historieta y humor gráfico argentino. O sea, hay tesoros, verdaderos tesoros en el archivo, y lo que hacen es increíble. Pero aparte, con la historieta viva, con lo que seguimos haciendo ahora, siempre nos están ayudando, promoviendo, y la verdad que son... es buenísimo que estén, siempre están dispuestos a ayudar, y nada, estoy muy, muy agradecido. Perdón, bueno, voy a decir algo. Es un lujo para nosotros, porque estás haciendo un camino único, singular, extraordinario. Toda esta narrativa gráfica desde la plástica, que rompe barreras, prejuicios y cosas que existían, me parece que es maravilloso, y lo estás haciendo muy, pero muy bien. Y disfrutamos de cada premio, de cada reconocimiento y de cada nuevo paso que vas dando, que es muy coherente además, porque hay una coherencia absoluta en todo lo que vas haciendo, digamos, desde tu primer libro del 2014, el de Tren en Movimiento, de Barro y Sangre, que ahí tenía El Sueño, se llama el... Sí. Bueno, ves el sueño, digamos, hay como una línea, digamos, que vas manteniendo de relatos de interés, y muy coherente ideológicamente, que va evolucionando, Nuda Vida, bueno, parece que fuera un impasse, pero el libro de Trelew también es claramente un paso. Y la verdad que es un placer acompañar eso, ¿no? Bueno, es un el caso guión casi... también, ¿no? Hay pocos casos así tan coherentes. Y después está Pablo Franco, pero hablamos de Pablo Franco. No, sé quién es. lo que vamos a hablar, también hay que agradecer Tiene que a hacer más guiones para que podamos leer. Claro, así, para que digan todo eso. No, agradecer a las editoriales, que lo que decía Lautaro, contar un poquito lo del concurso, que estuvo buenísimo, que una editorial argentina haga un concurso abierto, donde todo el mundo puede participar, que aparte del premio sea la publicación también en Brasil y en Francia. La verdad que fue un lujo, tuvimos la suerte de ganarlo, pero digamos, aunque no hubiéramos, para todos los que nos dedicamos, que se abra esa puerta, me parece que es muy valorable. Bueno, un aplauso para el editor, entonces. O para los editores. Existen, hay uno. Marcelo Pulido de Historieteca, Ale Farías y Marcos Vergara de Loco Rabia. Que aparte nos imaginamos el esfuerzo enorme en laburo y en guita de organizar todo esto, y que fue una buena onda para los historietistas, para los dibujantes, para los guionistas, que se haga algo latinoamericano tan grande. La verdad que es muy valorable. La verdad, creo que es la primera vez que se hace. Y fue como muy abierto, no había ningún tipo de cláusula o de cómo hacerlo, dieron mucha libertad para laburar, así que también estamos muy agradecidos, la verdad que es increíble lo que hicieron. No, ¿qué representó para ellos el premio? Digo, no sé si el trabajo ya estaba terminado, lo aceleraron, digo también porque ustedes vienen de trabajar de freelance, digamos, no es que... Pensaba qué significa un premio así en un trabajo que es independiente, en donde la apuesta que hacen cada uno la hacen a riesgo propio, ¿no? No es que tienen un sueldo, ni estos trabajos tienen una garantía previa. Sí, nos volvimos locos. Cuando hablamos no lo podíamos creer. Nosotros igual sabíamos que lo íbamos a editar. O sea, mientras lo íbamos haciendo, o sea, el tamaño de los libros de Tren en Movimiento, sabíamos que íbamos a pagar de alguna manera, lo íbamos a hacer. Pero bueno, después cuando surgió el concurso, dijimos, lo mandamos, y teníamos bastante avanzada la historieta. Que yo creo, bueno, el concurso me mandaste vos, me mandó mi hermano Luca, Alex también me mandó
Viste, este concurso es para ustedes, tienen que mandar. No digas que yo te lo mandé porque Alex me está mirando mal. Está diciendo, me cagaron al autor, estos hijos de puta. Nada, nada, fue una alegría increíble. Todavía estamos medio, no la podemos creer, es una fiesta. ¿Están haciendo guita con esto? Sí. ¿Sí? ¿En serio? La levantan con pala, ¿no? Cuando invocás el premio y todo. Los historietistas se hacen pero en realidad... Disimulamos lo que sí, hacemos. por eso hay tanta gente estudiando historieta y todo, que saben que te llenás de guita. Se supone que para eso trabajan. Claro, viajan además. Es alucinante, tienen una vida. Nada, Así como los ves, ¿no? Fue una fiesta que ganamos. Aparte que primero había dos categorías, el primero dieron la de la otra, creíamos que... Qué lástima, decía, el autor dice, no, el otro chico es buen dibujante, se lo merece. Porque pensaba que era la categoría nuestra, que habíamos perdido. Dice, no, bien, se lo merece. Pablo estaba en Mar Azul y yo estaba acá, entonces hablábamos por teléfono y yo le digo, che, igual el que ganó es bueno, es muy buen pibe, yo lo conozco. Y de repente Mariana me dice, no, pará que acá está tu nombre. No pinche más. Había una categoría que era novela gráfica y otra novela histórica, algo así, no sé cómo... Y ustedes fueron con la histórica. Sí, pero no sé, no entendí. La otra. O sea que el premio está mal entregado. En realidad esto era todo acomodo, estaba todo entregado. La mejor tira diaria ganó. ¿Se imaginan? Mejor tira diaria para niños. Bueno, no hablemos más mejor porque estamos quemando todo el... Por favor, las preguntas acá querían saber con qué marca de óleo. ¿Óleo acrílico? ¿Con qué trabajas? Bueno, óleo ya no. que agradecí, me olvidé, quería también Sí. el video que armamos, que lo armó mi compañera Mariana, y con la música de mi hermanito, de mi hermano Tomás. Mariana armó este y armó el otro compaginado con la música. Claro. Que nada. Porque este era así para que no. Y duran más tiempo para que. Bueno, ¿y cuál es el futuro ahora que ya tienen una plataforma de lanzamiento importante? ¿Qué están planeando? Ahora en noviembre vamos a ir a presentarlo ahí en Francia con Tomás Dassans ahí. Ajá. Pero antes van a ir a Rosario. No. Ahora en agosto lo presentamos en el Crack Bam Boom, que vamos todos los años con Cristian, es la salida de todos los años en un evento en Rosario que se llama Crack Bam Boom, que es un evento muy grande de historieta. ¿Vos participás del cosplay? Yo me voy a disfrazar. Es la primera vez que vas como autor. Antes ibas para el cosplay disfrazado Voy disfrazado de Morris. Tengo que bajar unos kilos. Muy bueno. El cosplay es que se disfrazan como de superhéroe, no sé, y un poco de pelo. Pero hay un náufrago pelado también. Bueno, entonces primero Rosario, escala en Rosario y después ya en noviembre. Francia. Mirá, que vamos a sacar una muestra de... Sí, que no lo podemos creer también. ¿Que van a Francia? Vamos. Y bueno, lo tienen a Macron ahí para saludar. Vamos a ir a decirle que son colonizadores y que mataron a todos los indios. No sé cómo lo tomarán. Bien, ¿y están preparando algo en conjunto, historieta o algo? Sí, no, sí, era eso. No, claro, sí. A él le interesa viajar, pero en realidad no era la parte del placer. Yo estaba hablando Él de está trabajo. haciendo una historieta. Claro. Contá vos. Sí. Pregunta. No, lo que iba a agregar es que hay una edición ya portuguesa, que ¿no? está En ahí. portugués, que está acá en la vitrina, ahora salió en español y después sale la francesa cuando viajan. Si eso formaba parte del premio, digamos, las editoriales que organizaron el concurso, y Latina de Francia, Comic Zone, y Historioteca y Loco Radio Argentina. Bueno, éxito. No, de lo que yo ahora arranqué, estoy haciendo un libro de Andresito Artigas, pero que está empezando. Pero bueno, esperamos que el año que viene lo pueda terminar. Seguimos con la historia entonces, ¿no? Desenterrando historias, exhumando ahí. Sí, no es igual algo muy... Es lo que me da ganas de hacer, no es que sí, podría ser otra... Bueno, acá es una historia distinta de lo que venía haciendo. Sí, No es muy también alegre tampoco. No, pero estás recuperando una historia. Hay una línea en todo, digamos, ¿no? En todos los casos, digamos, hay como figuras rescatadas, digamos,
hay como una vindicación, digamos, ¿no? Me parece. En Nuda Vida, bueno, es clarísimo que es la del pueblo paraguayo. Bueno, Trelew claramente son los fusilados, digamos, o toda una generación difamada por terrorista, por ejemplo, ¿no? Se está mostrando que en realidad Sí, el terror es el del Estado y no Sí. el de los fusilados. Y en este caso también, porque la figura de los tehuelches me parece que es la que están realmente vindicando que, en esto que decía, de civilización y barbarie. Digamos, si civilización es cultura, la cultura es la de los tehuelches, que son los que saben vivir en el desierto, Sí. y los otros se venden, se entregan, no saben Sí, es claro hacer que el nada, bárbaro en realidad se es cagan blanco, entre ¿no? ellos Sí. sin parar, ¿no? ¿Quiénes son los bárbaros? Sí. Ya cada vez que hay menos duda, ¿no? El bárbaro son los blancos y obviamente en la guerra del Paraguay Los los bárbaros europeos, son los en este asesinos, ¿no? Los argentinos, los brasileños y los ingleses. Casi con argumentos similares, digamos, tal como Sí. les pusiste, ¿no? Que se Sí. los difamaba también a los paraguayos, ¿no? Sí. Así que, bueno, Andresito Artigas, no sé, supongo que vas a seguir en la misma línea, vas a insistir en toda esta cosa ideológica que no sé por qué caminos te va a llevar. Lo mejor que podés hacer es irte a París y quedarte allá en Francia. Porque acá la mano viene muy jodida. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar a lo que realmente nos interesa, que es beber. Sí. ¿Qué?